Vamos a hablar un poco de las cédulas de habitabilidad y de los requerimientos extra que pide la Agencia Habitatge, la agencia de vivienda catalana, a las cédulas de habitabilidad. Por lo tanto, este es un vídeo dedicado a las cédulas de habitabilidad en Cataluña, porque en otras comunidades autónomas, pues las cosas van de otra manera. Pero si eres tramitador de cédulas de habitabilidad en Cataluña, este es tu sitio porque te voy a hablar de algo que te va a interesar mucho. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 cédulas de habitabilidad al año. Muy buenas, arquitectos, clientes y demás personas con corazón. Vamos a hablar de los requerimientos de las cédulas de habitabilidad. La cédula de habitabilidad es el documento que certifica que una vivienda determinada cumple con la normativa de habitabilidad correspondiente. No se trata de decir que no, en esta vivienda puede vivir gente, no, se trata de que hay unas normativas referentes a superficies útiles, a dimensiones mínimas de las ventanas, estado de la instalación eléctrica, dimensiones de patios, dimensiones mínimas de fachadas respecto a la superficie útil del piso. Y todo esto está debidamente regulado y depende de la edad del edificio, de la fecha de construcción del inmueble, se aplica una normativa u otra. Pero no vamos a hablar de esto aquí, vamos a hablar de los requerimientos que a veces pide la agencia Habitatge para resolver una cédula de habitabilidad, porque una cédula de habitabilidad no se trata de ir a hacer la visita del piso, certificar que cumple la normativa, hacer el trámite y ya está, en 3 o 4 semanas ya tienes la cédula. No, es algo más de eso. Y precisamente en ese porcentaje de ocasiones en donde hay requerimientos está el arte de resolver la cédula de habitabilidad, y en ese porcentaje que yo en su día calculé que era entre un 5%, un 2, un 5%, pues ahora os llevaréis una sorpresa porque es mucho más. Pues en ese porcentaje reducido de casos que no son tan claros, pues está el arte y el buen hacer del arquitecto, y lo que distingue a unos buenos arquitectos de otros arquitectos que van exclusivamente a cumplir el trámite. Lo primero que os tengo que decir, si me estáis escuchando como clientes, es que si estáis buscando a alguien que os haga una cédula de habitabilidad, por favor os tiene que asegurar que se va a hacer cargo de los requerimientos. Y eso que figure en las tarifas de alguna manera, o que incluya el primer requerimiento en la tarifa, como hago yo, que la resolución del primer requerimiento, sea lo que sea que haya que hacer, siempre sale gratis. A partir del segundo sí que hay que abonar unos dineros extra. Esto tiene que quedar bien claro en las tarifas, porque si no queda bien claro, luego resulta que hay los famosos extras que los clientes no estamos dispuestos a abonar sin que se nos haya avisado antes. Y a veces esos extras son bastante caros. Por lo tanto, tarifa de cédula de habitabilidad que quede bien especificado, no solo qué es la base imponible, qué es el IVA, que se cuente la tasa, que se cuente el certificado de habitabilidad del Colegio de Arquitectos, sino también si van incluidos los requerimientos y hasta qué requerimientos van incluidos, porque esto es muy importante. Esto es muy importante y esto te evita sorpresas. ¿Qué es un requerimiento? Antes de seguir adelante, un requerimiento es una información extra que te pide la agencia de vivienda, la agencia Habitatge catalana, para justificar que lo que estás diciendo, lo que estás certificando acerca de un inmueble que cumple la normativa de habitabilidad es cierto. En otro vídeo anterior ya hablamos de los tipos de requerimiento que había en cédulas de habitabilidad. Pueden pedirte justificar la antigüedad del inmueble, pueden pedirte un plano justificando la superficie del inmueble porque hay una discrepancia catastral, pueden simplemente decirte que te has equivocado en algún dato burocrático, que te has equivocado en la referencia catastral, que la dirección no les coincide con la que les figura a ellos en las bases de datos. También hay requerimientos aleatorios, sobre todo en zonas calientes de Barcelona, como el barrio gótico, el Raval o el Ensanche. Y últimamente también se están fijando mucho en los bajos y en los áticos y sobreáticos. Pero aquí no voy a hablar de la clase de requerimientos porque ya esto lo hablé en el vídeo pasado, en un vídeo que podéis encontrar en este canal de cómo resolver los requerimientos de las cédulas de habitabilidad. Aquí vamos a hablar de cómo nosotros los arquitectos, especialistas en cédulas de habitabilidad, y los clientes, como destinatarios de las cédulas de habitabilidad, tenemos que actuar cuando se presenta un requerimiento. Y aquí yo sí que soy muy claro. Primero, y esto es tal vez lo más importante, cuando se tramita una cédula de habitabilidad, yo recomiendo fehacientemente no tener apalabrada ninguna venta de inmueble. Primero, hacer la cédula de habitabilidad hasta el final y luego ya apalabrar las ventas de inmuebles o el alquiler o lo que sea. Porque en muchos casos me he encontrado con que las prisas por vender un inmueble ponen muy nerviosos a ambas partes. El cliente quiere a toda prisa la cédula, la administración tiene sus tiempos,
A veces hay requerimientos, los requerimientos atrasan la firma de documentos, atrasan las arras, atrasan todo lo que se tiene que atrasar y a veces incluso se llega a la firma en medio de la notaría y no está todavía la cédula, con los nervios. Aplazamientos de fecha, pérdida de dinero, etc. Un caos, un caos. Por eso yo desde hace bastante tiempo recomiendo nunca pactar nada, ni siquiera una firma de arras, si no está la cédula resuelta. Y antes de poner a la venta o alquiler un inmueble, tener ya resuelta la cédula de habitabilidad. Y esto aparte está estipulado por ley. Otro tema muy importante: el arquitecto siempre tiene que estar informando al cliente de cómo va el trámite, haya un requerimiento o no haya un requerimiento. Porque si hay un requerimiento, normalmente la mitad de las veces se resolverán con documentación aportada por el propio cliente. Porque el propio cliente, como propietario del piso, tiene más medios para acceder a ella que el arquitecto. El arquitecto tendría que pedir permisos, autorizaciones especiales y el cliente, como propietario del inmueble o representante del propietario del inmueble, tiene mucho más facilidad para entrar en los trámites y conseguir los documentos que sean. Pero siempre tiene que haber comunicación. No temer por parte del arquitecto que el cliente se vaya a enfadar porque un requerimiento le interrumpa 1, 2, 3 o 4 semanas el proceso normal de la cédula de habitabilidad. Que le retrase todo varias semanas o algún mes o un par de meses. No debe tener eso. Lo mejor es la comunicación. Lo mejor es tenerlo informado en todo momento. Porque si al final el trámite de la cédula de habitabilidad se lleva a cabo de manera exitosa, tarde el tiempo que tarde, pues el cliente se quedará contento, verá que tú lo has dado todo y se quedará con un gran recuerdo de ti. Yo no estoy de acuerdo con que recibir un requerimiento de cédulas de habitabilidad por parte de Habitache, no decir nada al cliente y resolverlos por nuestra cuenta. Yo creo que hay que siempre informar al cliente de ello. Y sé que hay mucha gente que lo hace al revés, que no informa al cliente, que se lo monta por su cuenta y luego ¿qué es lo que pasa? Que el cliente ve cómo se le retrasan los trámites, no sabe por qué. El arquitecto dice siempre, no, todo está en marcha, al final no está en marcha, está paralizado por alguna historia que se escapa al arquitecto o que se escapa a la administración. Y al final colapsa todo, el cliente se pone nervioso, descubre que el arquitecto tenía un requerimiento y pues puede haber un intercambio de opiniones bastante fuerte. Esto lo digo porque lo he escuchado de otra persona. Precisamente a mí han recurrido clientes precisamente porque otros arquitectos no se hacían cargo de los requerimientos o no les informan de los requerimientos, no estaban encima. Por lo tanto, como arquitecto siempre informa al cliente, da igual lo que pase. Informa al cliente. Tercer consejo que voy a dar acerca de los requerimientos: armarse de paciencia. Muchas veces los requerimientos se resuelven de una manera fácil. Algunas veces se resuelve de una manera más complicada. Algunas veces simplemente la administración tiene sus tiempos y tarda en responder 1 o 2 semanas un requerimiento fácil. En todo caso hay que tener paciencia sin prisa pero sin pausa. Cada vez que haya un requerimiento, ponerse encima a resolverlo. Hacer lo que se tenga que hacer, pedir cita en el archivo histórico para sacar unos planos que lo resuelvan, pedir los papeles de empadronamiento histórico que resuelvan la antigüedad del inmueble, pedir al propietario del inmueble que nos dé escaneada o fotocopiada la escritura que demuestre la antigüedad del inmueble, pero siempre estar encima y no dejar que se caduquen los aplicativos de los requerimientos en la página web de Habitache. No dejar que se caduquen porque entonces tendríamos que recurrir a meter los documentos por petición genérica y meterlos por petición genérica es una labor bastante más laboriosa y aparte retrasa también más los plazos. Sé que algunas veces los plazos que dan a cumplir son bastante difíciles, sobre todo a la hora de demostrar con informes técnicos que una obra correctora de deficiencias ha sido solventada, pero lo mejor como siempre es estar encima de los trámites. Cuarto consejo: en el caso de que toque una inspección aleatoria, porque esto también puede pasar, simplemente el inmueble no tiene ningún problema, tú tramitas la cédula de habitabilidad y la agencia de Habitache mande a alguien, a un arquitecto en plantilla, para comprobar si el inmueble está realmente como tú lo dices, si mide la superficie que tú has dicho, si realmente está bien y bueno, una inspección aleatoria. Evidentemente, si tú has hecho las cosas bien, no tienes nada que temer. El caso es que aquí el consejo que doy es siempre, por mucho que pueda doler a los clientes, certificar lo que hay. Sé que hay casos de clientes que dicen, oye, ¿por qué no me pones una habitación más? Oye, ¿y por qué la superficie no me la pones más? Porque me cuesta, así puedo pedir más alquiler por la nueva ley de alquiler. No, tú tienes que certificar lo que hay.
Siempre tienes que buscar todos los resquicios de la normativa para favorecer al cliente, pero siempre de una manera legal. Siempre de una manera legal, siempre que estés seguro de lo que hace. Si no estás seguro de que lo que hace esté acorde a la normativa, por favor no lo hagas. Y así, si te toca una inspección, pues irás súper tranquilo y no pasará nada. De hecho, no pasa nada porque te toca una inspección, nos ha tocado a todos. Simplemente que se va sin tener absolutamente nada que esconder. Y si la persona que te inspecciona tiene una duda, pues se las contesta y ya está. Mira, yo empleé esta normativa porque tal. Claro, lo tienes que saber todo de pe a pa, te tienes que conocer las normativas y tienes que saber lo que dice. Y evidentemente, y esto va por los profesionales que no van a hacer las visitas, que esto está absolutamente prohibido, pues como no vayáis a hacer la visita, aquí sí que tenéis un problema gordo. Tenéis un problema gordo porque no se sostendrá vuestro discurso. Aparte de que por ley, en junio de 2021 se varió el decreto de la certificación energética de edificios y se dijo claramente que había que visitar los inmuebles. Muy bien, pues aquí este es el cuarto consejo que simplemente os va a tocar alguna inspección aleatoria alguna vez y que si hacéis las cosas bien, si habéis hecho las cosas bien, pues no hay ningún problema. Y el quinto y último consejo, y esto va relacionado con las métricas, porque siempre es importante en la actividad de cada uno, en la actividad económica de cada uno, sobre todo si eres independiente, si eres profesional independiente, siempre hay que tener unas métricas. Y curiosamente, yo hace unos días me dediqué a constatar, a ver si era verdad, porque aquello que yo decía de que hay un 5 o un 10% de requerimientos, de porcentaje de requerimientos cuando se tramita una cédula de habitabilidad. Es decir, que de cada 20 cédulas de habitabilidad, entre 1 y 2 te piden un requerimiento extra y hay que hacer un trabajo extra. Y me puse a repasar todos mis casos desde hace 5 o 6 años, que es cuando yo empecé a calcular, que cuando empecé a registrar todos los requerimientos. Fijaos, es que en una actividad profesional como esta es que hay que registrarlo todo y esto te da unos beneficios increíbles porque sabes en todo momento lo que estás haciendo. Pues dediqué una horita a constatar todas las cédulas que había tramitado en los últimos 5 o 6 años y me dio los siguientes resultados y los voy a leer directamente en la pantalla porque los tengo en un Excel aquí. En el periodo, pues hablo como temporadas como en los colegios en las temporadas de fútbol. Temporada 2017-2018, un 3,75% de requerimientos. O sea, 4 requerimientos de cada 100 cédulas. La siguiente temporada, 2018-2019, un 15,79% de requerimientos. Esto quiere decir, evidentemente, que más o menos entre 1 y 2 de cada 10 cédulas tocaba requerimiento. Esto ya es bastante. La temporada siguiente, la 2019-2020, un 14,85%. Seguimos estando entre 1 y 2 requerimientos por cédula. La temporada siguiente, la 2020 y la 2021, la de la pandemia, 15,38%. Entre 1 y 2 requerimientos cada 10 cédulas. Vemos como desde 2017-2018 pasamos de un 4% a un 15%. Se ha multiplicado por 3 o por 4 la frecuencia de los requerimientos. Y curiosamente ahora, en la temporada que estamos empezando, en la 2021-2022, os voy a decir la cifra porque os vais a reír. Os vais a reír y es un 60% de requerimientos. Pero aquí hay que tener en cuenta de que algunos ya se arrastraban del año pasado, que todavía no hay un elenco de cédulas bastante decente como para hacer un seguimiento total, hacer una buena estadística y que realmente ha habido la casualidad de que han tocado bastantes expedientes que yo ya sabía de antemano iban a ser conflictivos y de hecho muchos clientes recurren a mí porque ya saben que un expediente puede ser conflictivo porque ya tengo cierta fama de habilidad para resolver expedientes de cédulas que son bastante difíciles. Por lo tanto, esto no cuenta mucho, pero ya sabemos que más o menos lo normal es que de cada 10 cédulas, 1 y 2 toque de requerimientos. Aquí ya se podían hacer métricas, depende de cada población, depende de cada barrio, de cada población, pero bueno, en general es así. ¿A dónde nos lleva todo esto? Aunque tenemos que estar preparados para ser buenos profesionales post-venta. No solo vendemos cuando tramitamos una cédula y nos pagan lo que haya que pagar. Tenemos que mirar qué es lo que pasa después de eso. No olvidarse, bueno, ya darán la cédula. No. Es que aquí empieza realmente la diversión. Cuando hay que resolver un problema a un cliente. A veces nos costará mucho, a veces nos costará menos, a veces no nos costará casi nada. Pero, amigos,
cuando a mí me ha costado realmente meses resolver una cédula, y creedme que he estado meses picando piedra para resolver cédulas, que prácticamente he tenido que resolver 3, 4, 5, 6 requerimientos, pin, 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 es como estar horadando una roca continuamente con una cucharilla, y es un arte. Y es un arte porque a veces no aciertas con los documentos a presentar, el documento tiene un fleco que la agencia Habitache no acepta. En fin, también aquí siempre considero que hay que hacer una especie de juego de estadística. Mientras más juegues, más estadística habrá a tu favor. Y mientras más encima estés en el trámite, más posibilidades tendrás de resolverlo. Y mientras más trámites difíciles resuelvas, más posibilidades tendrás de resolver trámites difíciles. Yo en los últimos años he tenido la suerte, al principio me pensaba que era mala suerte, pero después descubrí que era suerte de encontrarme con varios trámites de habitabilidad verdaderamente difíciles. Estos trámites me han hecho aprender muchísimo, me han hecho tener la habilidad de enfrentarme a otros trámites complicados de cédulas de habitabilidad, y esta enseñanza no se paga. Eso sí, los clientes se dan cuenta realmente de que sabes en qué mar te estás moviendo, sabes en qué océano te estás moviendo, estás nadando, te mueves con habilidad, y eso lo ven y te contratan. Por lo tanto, arquitectos, clientes, yo creo que este vídeo se podría resumir en confiar en el arquitecto, confía en el cliente, comunicación continua, confía también, por supuesto, confía también en la agencia Habitache. Para mí la agencia Habitache y los técnicos de la agencia Habitache son mis amigos. Yo intento siempre reunirme con ellos con cita previa para que me expliquen cómo se puede resolver las cosas. Esto es muy importante. La administración pública está para eso, para resolver nuestras dudas. Y yo mismo he aprendido muchísimo de los técnicos de Habitache, de los técnicos de cualquier agencia de Habitache, de cualquier agencia de vivienda. He aprendido muchísimo y entre comillas me han dado clases, y me han dado clases magistrales que me han servido a posteriori. Parece a veces que cuando hay un requerimiento es un fastidio, pero no, yo he descubierto que la enseñanza, que el tener que resolver las cosas a contrarreloj, el tener que resolver cosas que sabes que te iba a costar, al final ha valido la pena. No solo para mí, sino para los clientes, porque cuando resuelves una cédula de habitabilidad de un cliente y luego descubres que había gente anteriormente que no se la pudo resolver y tú lo has conseguido mediante constancia y ganas de aprender, contactando con las personas que sean necesarias, pues descubres que tu profesión tiene sentido, porque has venido aquí para ayudar a la gente. Por lo tanto, arquitectos, clientes, tened esto siempre presente. A veces nos puede fastidiar mucho algún requerimiento, a veces nos puede contrariar que una venta no se pueda llevar en el momento adecuado porque una cédula no sale, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí y no cejar, y al final las cosas siempre salen. Con transparencia, con legitimidad, con honestidad, hablando siempre con el cliente, comunicación fluida entre cliente y arquitecto, entre arquitectos y Habitache, e incluso entre clientes y la agencia de Habitache y vivienda, porque muchas veces yo las citas previas con la agencia de Habitache las he concertado también con los clientes. Ahora en tiempos de pandemia eso es un poco más difícil, pero antes no pocas reuniones tuve yo con mi cliente al lado y un técnico de Habitache para que viese que todas las explicaciones que daba eran ciertas. Me ha gustado mucho hacer este vídeo. Yo creo que en este vídeo he resumido muchos años de experiencia en cédulas de habitabilidad, muchos años de aprender en cédulas de habitabilidad gracias a los clientes, gracias a los técnicos de Habitache y gracias también a los problemas que se me han ido presentando a la hora de resolver los expedientes difíciles. Así que yo os recomiendo que si os especializáis en cédulas de habitabilidad o si estáis buscando a alguien que haga cédulas de habitabilidad, que os pueda decir que siempre esté encima del tema, que no pierda de vista el trámite y que os transmita confianza, y sobre todo que haya comunicación, No hay nada más desagradable cuando no hay comunicación entre un cliente y un profesional. Hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.